¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Alguien me puede contestar? Bien, gracias, gracias. Ahí estamos. Listos. Bien. Bueno, entonces, medio que los abrumé para terminar rápido, pero bueno, ahora vamos un poquito más lento, así queda entendido el tema. Cuando nosotros tratamos de minimizar el autómata, lo primero que hicimos fue tratar de achicar esa tabla de transición buscando los estados que eran inaccesibles. Acá se nos achicó bastante, quedamos con esa tablita cuando eliminamos todo. En el parcial les pueden decir, mencione cuáles son los estados no conexos, y le dan opciones. Bueno, entonces usted va a tener que ponerse a revisar, tener anotadito para poder elegir la opción correcta. Muy bien, eso es por un lado. Con esa tablita, el paso siguiente es comenzar a aplicar los cálculos de conjuntos cocientes. El primer cálculo que se aplica es el E sub 0, o sea, la equivalencia 0. ¿En qué consiste? En suponer que ese autómata, todos van a tener dos estados. El estado inicial, que se va a llamar C sub 0, y que va a tener dentro de él al estado inicial viejo del autómata que estamos minimizando, más todos aquellos estados que no son finales. Y otro estado que se va a llamar C sub 1, en donde vamos a agrupar a todos los estados finales. Ese es el primer cálculo. Una vez que nosotros agrupamos y lo planteamos así, lo que tenemos que hacer es verificar que realmente esa agrupación que nosotros hicimos sea real, realmente que se dé que A y B son equivalentes y tienen que estar juntos, y que F y G son equivalentes y tienen que estar juntos. ¿Cómo se verifica eso? Tengo que tomar cada grupito, por ejemplo acá arrancamos con el C sub 0, y nos fijamos, ¿a dónde van, a dónde transitan esos estados con la misma entrada? Tienen que ir juntos, a su clase, a la otra clase, la cuestión es que vayan según la entrada, siempre juntos, para el mismo lado. Q barra E. Se lo llama así cálculo del conjunto cociente, precisamente porque es como que a Q se lo divide, de ahí lo de cálculo de conjunto cociente. ¿Cómo se lo divide? Teniendo en cuenta el concepto de equivalencia de estado. Es sub 0, me está diciendo la equivalencia de grado 0, la primera equivalencia es suponer que los estados finales son equivalentes y que los otros estados que no son finales son equivalentes. Así, de eso se parte. Bien, esa suposición luego hay que verificarla. Así la verificamos tomando cada entrada y viendo que se comporten iguales, que vayan hacia la misma clase. Si no van, hay que separarlos. Acá, como el ejercicio, quería mostrar primero esta evaluación, cómo se hace. No se dividen, quedan juntitos. Cuando yo hago toda la verificación, llego a plantear el próximo cálculo de conjunto cociente, el E sub 1, y lo que hago es expresar cómo me quedan esos C sub 0, C sub 1. Cuando lo escribimos, al ver que no se separaron, me queda igual que el anterior. Cuando hay una igualdad de dos conjuntos cocientes que son iguales, que tienen los mismos grupos, ahí se detiene el cálculo. Y el paso siguiente ya es definir el autómata mínimo. Bien, este autómata mínimo tiene las mismas entradas, pero los estados se van a llamar C sub 0, C sub 1. Bien. Entonces definimos al nuevo estado. Vamos a admitir a María. Ahí está. Definimos el nuevo estado y armamos la nueva tabla. ¿Cómo se arma la nueva tabla? Ya les dije que me tengo que ir y ver cómo está formado, qué estados forman a C sub 0, y me paro en alguno de ellos y me fijo a dónde transita con el 0, a dónde transita con el 1, me fijo a qué estado, cómo se llama la clase a la que pertenece ese estado, y entonces le pongo C sub 0, C sub 1. Bien, el ejercicio que sigue, tampoco se separan, quedan juntitos.
Hoy toma asistencia, no vamos a tomar asistencia. El ejercicio 2 lo vamos a ver rápidamente para que podamos hablar de la equivalencia de estados, y luego vamos a ver uno en el que se separa todo, así ya tenemos los dos ejemplos. Miren el segundo, nos daban que comparáramos el A con el B. Este es el B. En el B, cuando se buscan los estados no conexos, dice que el único no conexo es G. Lo revisemos, lo revisemos rápido. Me paro en el estado inicial. Voy a agrandar esto. A ver. Un segundo. Ahí. Nos paramos entonces en el estado inicial. Ahí. Desde el estado inicial podemos acceder, si leemos un 0, transitamos a E. Si el estado inicial lee un 1, transita a B. Si el estado inicial lee un 2, transita a F. ¿Sí? Ahí marca. Muy bien, me paro en B. Si B lee un 0, transita a C. Si B lee un 1, transita a D. Si B lee un 2, transita a B. Ya está marcado B. Sigamos con otro que esté marcado C. C transita a D, y a B y B que ya están marcados. D transita a B, C y C que ya están marcados. E transita a D y transita a él mismo, ya están marcados. F transita a C y transita a. ¿Y quién quedó sin acceder? G. Entonces G se elimina. Acá fíjense que dice, se elimina estados no conexos, se elimina G. Muy bien. Con lo que me queda, comienzo a definir ahora el cálculo del conjunto cociente, el primero, Q barra E sub 0. Y digo que C sub 0 va a estar formado por el estado inicial, va a estar formado por E, y va a estar formado por F. ¿Por qué con esos tres? Porque esos no son estados de aceptación. Y dejo a C sub 1 para poner a los estados de aceptación. ¿Quiénes son de aceptación? B, C y D. Entonces, los llamo a ellos tres C sub 1. ¿Se entendió hasta ahí, no? Muy bien, una vez que yo planteé el primer cálculo del conjunto cociente, lo que hay que hacer es verificar si es así. Bueno, en la verificación tomamos el grupito C sub 0 y analizamos cada estado con cada entrada. Lo importante es que transiten a la misma clase. Su clase, otra clase, pero que vayan juntitos. Bueno, acá se da que van juntitos siempre a las mismas clases, ¿sí? Para los dos grupitos se da, pasa eso. Entonces, después de hacer esa verificación y se plantea el siguiente cálculo del conjunto cociente, cómo queda, y resulta que quedan iguales. C sub 0 con A, E y F, y C sub 1 con B, C, D. Entonces, o casualidad, el cálculo último del conjunto cociente es igual al conjunto cociente anterior. Y ahí ya se detiene el cálculo. El pasito siguiente es construir la tablita, y con la tablita puedo hacer el grafo. Una vez que hemos hecho las tablas y los grafos de los dos autómatas, ahí sí vamos a poder analizar y vamos a poder ver qué pasa, si son equivalentes o no son equivalentes ellos dos. Dijimos que para que sean equivalentes los autómatas, tienen que aceptar las mismas palabras. Entonces, sus grafos deberían generar las mismas palabras, ¿no es cierto? Deberían generar el mismo lenguaje. A ver si alcanzamos a ver ahí con ese tamañito. Ahí está. Arriba el grafo del primero, abajo el grafo del segundo, los dos minimizados. Fíjense a ver si acepta las mismas palabras. C sub 2, cuando lee un 2, va al estado de aceptación, es decir, que acepta la palabra 2. C sub 0, cuando lee un 1, va al estado de aceptación, es decir, que acepta la palabra 1. Ya ahí hay dos palabras diferentes. El primero acepta la palabra 2,
el segundo acepta la palabra 1. El primero no acepta la palabra 1, fíjese que con un 1 se queda en el estado inicial, y el segundo acepta la palabra 1, mientras que la palabra 2 no la acepta porque queda en el estado inicial. Entonces, ¿cuál es la respuesta que ustedes van a dar? La respuesta es, estos autómatas no son equivalentes. Como está puesto ahí. Como se ve, el mínimo 1 posee un grafo diferente al autómata finito determinista mínimo 2, por lo tanto, no son equivalentes. ¿Se entendió? Miren qué fácil que es ver ahora si un autómata es equivalente con otro, porque de tantos estados me quedaron 2 estados. Ahí es mucho más fácil poder captar y ver las transiciones. Bueno, acá están preguntando si hay grupos de WhatsApp. Sí, hay un grupito de WhatsApp. Pasen el número. Así se comunican. Bueno, vamos a ver rápidamente qué pasa cuando se separan esos grupos, cuando hacemos la verificación y se separan, que no queda tan bonito como el de recién. Así después pueden hacerlo solos y pueden ir entendiendo la explicación. Todos están resueltos y están explicados al lado, así que no van a tener inconvenientes. Pero vamos a repasar uno, y nada más. Y vemos el trabajito en 5 minutos y los dejo si están cansados. Bueno, veamos este ejercicio, el 11. En el 11 me dice, determinar cuáles de los 5 autómatas finitos deterministas presentados son equivalentes entre sí. 5 autómatas tienen para minimizar. Con esto tienen que aprender minimización. Minimizar cada autómata eliminando en primera instancia los estados no conexos, si los hubiese, y luego construir los conjuntos cocientes necesarios. Bueno, solamente vamos a hacer el primero, para que ustedes vean. Presten atención, así se entiende de una. Bueno, este es el autómata, el primero. El autómata finito A, con símbolos de entrada 0, 1, los estados son todos esos, A, B, C, D, E, el estado inicial es A, C y E son finales, y la función de transición, que en este caso queda representada con la tabla. Ahí está mencionada, y acá está la tabla. Entonces, analicemos. Lo primero es ver si hay estados no conexos. Me paro en el estado inicial, y con el estado inicial puedo acceder a B y puedo acceder a C. Si me paro en B, puedo acceder a él mismo y puedo acceder a D. Si me paro en C, puedo acceder a E y puedo acceder a B. Y hasta ahí ya me quedó marcado todo, quiere decir que todos son accesibles. Estados no conexos, entonces, no hay. El pasito 2 es plantear el primer conjunto cociente. ¿En qué consiste entonces? Vamos a poner en C sub 0 al estado inicial y los estados que no son finales. Es B y D. Los estados finales son C y E. Bueno, ahí están agrupados. Bien, una vez que los agrupe, tenemos que comprobar si realmente son equivalentes esos estados. Tomemos el grupito 0. Entonces comenzamos. A, B y D, ¿qué pasa cuando leen 0? Entonces, A cuando lee un 0 transita a B, B cuando lee un 0 transita a B, y D cuando lee un 0 transita a C. Muy bien, veamos. B es de una clase, pero C es otra clase. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven que los tres no van a la misma clase? A y B van a su clase. Pero D, con un 0, va a la otra clase. A D lo tenemos que separar del grupo. A D lo vamos a marcar porque no se comporta igual que los otros dos. Ese se va a separar. Bien, esta comprobación se hace con todas las entradas. Entonces, vamos ahora con la entrada 1. A, B y D con un 1. Y vemos que A transita a C, B transita a D y D transita a B. C es de una clase,
D es de otra clase y B es de la misma clase de D. Quiere decir que el estado A, cuando lee un 1, transita a C, él se va a la otra clase, se va a C sub 1, se va a C y C es de C sub 1, mientras que los otros dos transitan a su clase. Entonces, A hay que separarlo del grupo. ¿Eh? Lo marco y sigo mi análisis. Con la otra entrada que me... Ah, ya terminamos dos atrás. Vamos con el otro grupito. El grupito de C y E. C y E transitan con un 0 a su misma clase. Transitan los dos a la clase C sub 1. Y con un 1 los dos transitan en la clase de C sub 0. Se comportan iguales. Bien. Terminada la verificación, escribo cómo me queda el siguiente cálculo del conjunto cociente. Escribo el Q barra E sub 1. ¿Cómo me quedo? Teníamos que separar a A, teníamos que separar a D. Bien, entonces a le asignamos el nombre de C sub 0. Siempre vamos a dejar C sub 0 para el estado inicial, en caso de que se separe. Bien. A C sub 1 lo voy a llamar B ahora, que también lo tenía que poner, que queda solo, mejor dicho, al separar a D y A C sub 2 lo llamo D, y ahora en C sub 3 voy a tener los estados finales. Esto de renombrar en cada cálculo de conjunto cociente los nuevos nombres cuando se separan, es decir, reasignar C sub 1, C sub 2, C sub 3, es independiente del anterior. No me hace falta que respete los mismos nombres, ¿sí? Por eso yo puedo reasignar como quiera. Podría haber dicho que C sub 2, que C sub 1 se siga llamando a los estados finales y ponerle a B C sub 3, a D C sub 4, no hay ningún problema. Bien. Una vez que yo planteé el próximo cálculo de equivalencia, otra vez tengo que verificar esos que están juntitos si siguen juntos. ¿Por qué? Porque este cálculo no es igual al anterior. En el anterior tenía dos grupitos y acá tengo 1, 2, 3, 4 grupitos. Estos que ya están solos van a quedar solos, no se van a unir. Lo único que tengo que verificar es C3, que están los dos juntitos, a ver si siguen juntos. Verificamos con las entradas y siguen juntitos. Van a la misma clase con el 0, van a la misma clase con el 1. Bien, reescribo el tercer cálculo del conjunto cociente y me queda igual que el anterior, fíjese. Entonces, el E sub 1 es igual al E sub 2, ahí se detiene el cálculo. Bien. Se detiene el cálculo y lo demás ya lo saben. Tengo que definir cómo me queda el autómata mínimo, la definición formal, construyo la tablita, construyo el grafo. ¿Se acuerdan cómo se construía la tablita? Los estados van a ser esos que generamos. C sub 0, C sub 1, C sub 2, C sub 3. El inicial es el que contiene el inicial, el final es el que contiene a los finales. Si se hubiesen separado los finales, bueno, tendría más de un estado de asociación. ¿Y cómo armo la tablita? Me paro en uno de ellos. ¿Por qué los divido en 4 estados distintos? Se dividen en 4 estados porque cuando hacemos la verificación van para caminos diferentes, para clases diferentes. Cuando hacemos la verificación acá de el primero, A, B y D, acá se separan. Cuando leen un 0, D va a otra clase. Fíjense que B pertenece a una clase y C pertenece a otra clase. Ahí se separa D. Cuando seguimos haciendo la verificación con las otras entradas, A va para otra clase diferente a B y D. Entonces también hay que separar a A. Y así es como queda separada la A, la B y la D solitas, cada uno en un estado nuevo. Y los únicos que quedan juntitos son los finales, que esos no se separan, transitan siempre juntos. Bien. Entonces decíamos que lo que nos queda es armar
la tablita nueva, y ya habíamos visto que la tablita se arma poniendo todos los estados con esos nombres nuevos, y cuando quiero completar las transiciones, voy y me fijo cómo está formado, ese C sub 0, C sub 1, cómo están formados, y ahí puedo ir a la tablita vieja. Entonces, tomemos por ejemplo C sub 2. Completemos esto de C sub 2. C sub 2, voy y me fijo cómo está formado C sub 2. C sub 2 es D. Bien, vengo y me fijo acá a dónde transita D. D dice que con un 0 se va a C. Ajá, voy y me fijo C. ¿A qué clase pertenece? A C3. Muy bien, entonces vengo acá y le pongo que se va a C3. ¿Ven? Vamos con el 1. C2. ¿Cómo estaba formado C2? Por D. Voy y me fijo en D. ¿A dónde transita cuando leo una B? Dice, perdón, ¿a dónde transita cuando leo un 1? Dice que transita B. Bien. B, ¿qué clase es? C1. Bueno, vengo acá y le ponemos C1. O sea que me valgo del conjunto cociente para saber cómo está formado ese C, C sub 0, C sub 1, y poder ir a la tablita bien. ¿Se entendió? Bueno, entonces una vez que tengo hecha la tablita, ya puedo hacer el grafo. Ese es el grafo. Ustedes tienen que hacer los otros 4, así que los van a hacer y la clase que viene me van a preguntar todas las dudas que hayan surgido, que no se entendió, para minimizar. Muy bien. Bueno, lo que siguen son todos los que van a hacer. Nos vamos al trabajito final así. Bueno, ahí vemos el trabajito. Este trabajo ya está publicado en el aula virtual. También se los he puesto yo a ustedes en el curso de ustedes. Este trabajo práctico dice: objetivo general, integrar contenidos prácticos y teóricos de la asignatura SSL a través del desarrollo de actividades didácticas. Objetivos específicos, seleccionar un simulador de máquinas abstractas considerando requerimientos predeterminados. Ejecutar el simulador aplicando los conocimientos teóricos adquiridos. Analizar resoluciones de problemas mediante máquinas de Turing. Determinar expresiones de complejidad temporal y espacial. Este trabajito nos va a acompañar en el desarrollo de lo que queda de la materia. Bueno, actividades específicas. La primera que tienen que hacer es una tarea, es buscar en la web una página que permita bajar el simulador de JFLAP y su documentación, y efectuar la instalación de ese simulador. Ya yo les voy a mostrar ahí cómo es la pantallita de JFLAP. No tuvimos tiempo, podríamos haber hecho algún diseño, pero bueno, vamos a verlo ahí rápidamente. La primera parte está formada por 2 ejercicios. En esta primera entrega ustedes van a hacer la parte 1, ejercicio 1. ¿Qué dice el ejercicio 1? A partir del autómata finito determinista asignado al grupo, realice las siguientes actividades. Por eso yo les decía, ayer ya asigné a los 4 primeros grupos, es simplemente una imagen de un autómata finito determinista. Y con eso ustedes van a hacer todos los puntitos que siguen. ¿Qué tienen que hacer? Expresar Q barra E sub 0. ¿Les suena eso? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que ver si ese autómata tiene estados no conexos, el primer pasito. El segundo pasito es definir el primer cálculo de conjunto cociente, o sea, particionarlos en los 2 grupos que acabamos de ver. El segundo, el ítem, el B, obtener el autómata determinista mínimo, explicitando los pasos. Es hacer tal cual los ejercicios que tienen resueltos ahí, que hemos estado estudiando. A partir del primer cálculo de conjunto cociente, van a verificar, van a ir escribiendo cómo va quedando, así como están resueltos esos que yo les he mostrado. Punto C, definir formalmente el autómata determinista mínimo, teórica y prácticamente. Cuando hablo de teóricamente se refiere a que lo escriban en simbología, como está en el apunte, en el PDF teórico, simbólicamente.
Y prácticamente es tomando el autómata que ustedes minimizaron. En lugar de decir sigma sub e, si van a hablar del alfabeto de entrada, van a poner entre llaves cuáles son los símbolos del alfabeto de entrada. Por ejemplo, 0, 1 y 2, por así decirlo. Teórica y práctica. D. Construir la tabla de transición. Cuando ustedes van trabajando, van a obtener la tablita como acabamos de ver nosotros. E. Demostrar la equivalencia de longitud K de dos estados para K igual a 3 para ambos autómatas. ¿Qué les están pidiendo ahí? Que tomen una palabrita que tenga una longitud de 3, de las que acepta ese autómata, y que vean que la acepta con el autómata original y que también la acepta con ese autómata mismo. Expresar el lenguaje reconocido por dicho autómata a partir de inspeccionar su comportamiento. Van a ver el grafo, y así como hemos hecho nosotros en los ejercicios, van a deducir cuáles son las palabras que acepta ese autómata. Y van a definir el lenguaje por enumeración. Después dice, determinar las reglas de producción de la gramática a partir de la función de transición del autómata mínimo. Bien, o sea que acá ya vamos a relacionar el autómata con la gramática. También ya lo hemos visto. Desde las producciones ustedes pueden ir armando, desde las transiciones pueden ir armando las producciones. Obtener el lenguaje reconocido por el autómata finito determinista mínimo a través de la gramática. ¿Qué quiere decir? Esas palabritas que ustedes las vieron y que las dedujeron desde el grafo, las van a derivar con la gramática. Verificar el lenguaje obtenido con este último proceso sistemático, verificar el lenguaje obtenido con este último proceso sistemático es igual al obtenido en el ítem F, que es igual al obtenido en el ítem F. Me faltó el que hay. Usar el simulador JFLAP para comprobar que ambos autómatas aceptan las mismas palabras. Hacer capturas de pantalla. Van a usar el JFLAP, van a diseñarlos ahí a los dos, al mínimo y al otro, capturas de pantalla, y las van poniendo en el trabajo. Seleccionar una palabra, construir el árbol de descripciones instantáneas, aplicar la función de transición a la palabra seleccionada, eso es de teórico, es F, DF. Fíjense en el teórico, cualquier cosa lo vamos a hablando en las próximas clases. Realizar el plano de estado de entradas, también si no la entienden lo vemos en la clase que viene. Exprese los conceptos de configuración inicial y configuración final, aplíquelos a la palabra seleccionada en el punto J. Expresar el concepto teórico de movimiento y aplíquelo en forma práctica a la misma palabra. Eso lo tienen que hacer como primera entrega, y la entrega para ustedes es hasta el jueves 14. TPI, primera entrega, hasta el 14 del 5, que es después que tienen el primer parcial. Este ejercicio, esta primera parte del trabajo, busca que ustedes practiquen es viernes 14, bueno, déjenlo entonces viernes, hasta ahí, ya está. Hasta el viernes. Esta primera parte busca que ustedes practiquen para el parcial, ¿sí? Así que hacerlo. Traten de hacerlo antes del parcial, así van a salvar muchas dudas y van a relacionar muchos conceptos teóricos con prácticos, como está acá. Bien, yo ya les voy a mandar cuando ustedes armen los grupitos, entonces es muy posible el viernes, la fotito de los autómatas que va a tener cada grupito. Y con eso van a hacer todo esto. Quiero mostrarles la grilla a través de la cual van a ser evaluados los trabajitos prácticos, para que ustedes sepan. Ahí. Es PDF. Van a hacer todo en un PDF. Lo dice, ay, no baje, pero ahí más abajo decía. Todo esto en qué formato, o sea, podemos hacer las cosas a mano, las van a hacer a mano. Van a sacar fotos y ponerlas en Word, y luego convertirlo a PDF para la entrega. En realidad lo pueden escribir a todo en Word. Las capturas de pantallas las van a hacer desde JFLAP,
y las van a pegar en el Word que estén haciendo. Cuando terminen de hacer todo en Word, para entregarlo llevan a PDF. Así es. Bien. Por supuesto que van a tener que resolver en papel y luego escribirlo en Word, claro, así es. Bueno, al Profe, pie, sí. ¿usamos solamente JFlap o podemos usar, por ejemplo, el TUT? JFlap es este primero. Ah, bien. En la próxima entrega tienen que usar otro simulador, 2 simuladores, JFlap y otro más. Bueno, al pie del trabajito tienen, del trabajo práctico, si ya lo han abierto, tienen el puntaje de cada parte. Esta primera parte que van a entregar vale 40 puntos. Y al último dice el formato de entrega, PDF, bueno, la letra, todo lo tienen ahí detallado. Quiero hablar sobre esta rúbrica. Esta es la rúbrica que se utiliza para evaluarlos a ustedes en el trabajito. ¿Sí? Bueno, dice la rúbrica es un instrumento utilizado para plasmar de manera organizada y sistemática la información recogida mediante una determinada técnica de evaluación, en este caso es el trabajo práctico, garantizando de esta manera que la evaluación sea un proceso riguroso y, en otras palabras, permite registrar el grado de cumplimiento de los atributos que se pretenden valorar. A modo informativo, nada más para que ustedes vean, cada uno de los puntos que ustedes van a desarrollar tiene un puntaje que ya está asignado y acordado, y todos los profes usamos el mismo puntaje. Por ejemplo, expresar el primer cálculo del conjunto cociente va a valer 4 puntos. Hacer la minimización del autómata va a valer 10 puntos. La definición formal 2 puntos. Bueno, y así sucesivamente. Antes se hacía presencialmente, se defendía el trabajo. Bueno, ahora con la virtualidad no lo van a defender, no lo van a presentar, y esa defensa valía 15 puntos. Esos 15 puntos ahora, estos 15 puntos, están distribuidos así. Cumplió con los formatos, entregó el trabajo a término, incluyó una introducción, incluyó conclusión, fundamentó correctamente su trabajo. Bueno, es importante que esto lo tengan en cuenta. Cada entrega que ustedes van a hacer tiene que tener una introducción de la partecita que están haciendo, y tiene que tener una conclusión de lo que hicieron, de la primera parte, del ejercicio 1, el ejercicio 2, y en la conclusión hablen con términos propios de la materia y fundamenten bien el porqué. En pocas palabras, pero fundamentenlo. Bueno, de esa manera van a tener esos 15 puntos, digamos, extra para llegar a la buena nota. Bien, otra cosita que les quería decir. Nosotros vamos a ver, ¿qué era esto? Yo les he subido Bien, les he subido... ¿Qué les iba a decir? Me olvidé, se me fue. Que les había subido el trabajo práctico en el curso nuestro específicamente, pero también está publicado en el aula virtual para todos los cursos, ¿sí? Y bueno, armen los grupitos. Y hay un recurso tarea, esto quiero que lo tengan en cuenta, que está habilitado para que ustedes ahí van a ir subiendo estos trabajos, los van a subir en un recurso que se llama tarea. ¿Quién los va a subir? Un integrante del grupo, no todos, uno solo. El que ustedes designen, el que se va a hacer responsable y va a mandar el trabajito de aquí hasta que terminemos, va a ser quien va a subir la tarea. No se puede subir, no puede subirla cada uno a la tarea. Tiene que ser uno solo en nombre de todo el grupo. ¿Se entendió eso que estoy diciendo? ¿Sí? Bueno, a eso me estoy refiriendo cuando les decía sobre la modalidad de trabajo, ¿sí? Van a tener que, a ver, la modalidad de trabajo con el trabajo integral, uno solo por cada grupo me va a mandar la tarea en
ese recurso que se llama tarea, es subir el PDF ahí. Yo ahí voy a corregirlo, le voy a hacer las devoluciones, los comentarios a ese compañero, y ese compañero tendrá que difundir en su grupo los comentarios y la nota que yo les voy a enviar. ¿Está claro? Así que seleccionen a uno que sea responsable y que, bueno, pueda hacer ese trabajito de distribuirles todos los comentarios que yo estoy haciendo. Bueno, desde aquí en adelante vamos a tener unos 15 minutos por clase dedicados al seguimiento del trabajo práctico. Sería bueno que ya para la clase que viene el grupo se haya encontrado con la fotito, con la imagen del autómata, lo puedan leer, lo puedan ver y comiencen a resolver los puntos, y ya si hay dudas lo vemos en los 15 minutos que disponemos en cada clase. Bueno, listo entonces, los libero. Que tengan una buena semana, armen todos los grupos. Bien, nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, profe, buen fin de. Chao, profe.